Hola estudiantes, espero que estén todos muy bien. El día de hoy vamos a realizar un programa de simulación para la programación de PLC, el cual utilizaremos el lenguaje de programación Graph y el método de programación secuencial, ¿ya? Y utilizaremos el típico problema de automatización secuencial, ¿cierto? Por esencia, que es la coordinación del encendido y apagado de luces en un semáforo, ¿ya? En donde vamos a contar con dos semáforos en un cruce y vamos a coordinar el encendido y apagado de sus luces, pero en este caso utilizando metodología secuencial, ¿ya? Y herramienta de programación con GraphSet, ¿ya? Veamos el problema. Dice realizar un diagrama de contactos, ¿cierto? Dice ladder, para la coordinación de dos semáforos en un cruce, ¿ya? Considerar la siguiente temporización de los semáforos: luz verde 15 segundos, luz amarilla 5 segundos y luz roja 15 segundos en cada semáforo, ¿ya? Podría variar la temporización de cada una de las luces, pero vamos a hacer algo simple para que no se alargue tanto la explicación, ¿ya? Entonces primero debiesen estar 15 segundos en rojo y verde, ¿cierto? Luego debiese cambiar un semáforo a amarillo, ¿cierto? El que estaba en verde pasa a amarillo durante 5 segundos. Luego, por un tema de seguridad, van a estar en rojo ambos semáforos, ¿cierto? Por un tema de seguridad ahí, en rojo durante 2 segundos. Luego, 15 segundos, el que estaba primero en rojo va a pasar ahora a verde, ¿ya? Van a estar 15 segundos en verde-rojo. Luego, el que estaba en verde pasa a amarillo, 5 segundos, manteniéndose el otro en rojo. Y por último, nuevamente ambos en rojo por 2 segundos. Y luego vuelve a iniciarse todo el proceso, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es desarrollar este problema por el método secuencial. Para eso requerimos los siguientes elementos. Primero debemos determinar cuáles son las variables de entrada, las variables de salida y algunas variables especiales que se podrían ocupar en el problema, ¿ya? En este caso, como un semáforo no tiene variables de entrada, ya no hay señales que vengan del exterior, ¿cierto? Para alimentar, ¿cierto?, el programa. En este caso ninguna, pero podríamos en algún otro problema considerar algún tipo de variable de entrada. No cambiaría en nada el procedimiento, ¿ya? En el caso de la variable de salida tendríamos las 3 luces del semáforo 1 más las 3 luces del semáforo 2, ¿ya? La roja, la verde y amarilla del semáforo 1, la roja, verde y amarilla del semáforo 2, las cuales van a estar direccionadas a alguna de las salidas del PLC. En este caso sabemos que es el Modicom de la marca Schneider Electric. Y debemos considerar los 3 semáforos, ¿ya? El timer 0, timer 1 y timer 2, el cual tendrían relativamente, ¿cierto?, 15 segundos, 5 segundos y 2 segundos cada uno. Y una memoria, ¿ya? Esa memoria, en el proceso vamos a darnos cuenta que vamos a necesitar utilizar alguna memoria para saber el estado actual del sistema, ¿ya? Y definir el número de estados, ¿ya? En este caso nos dieron 5 estados. ¿Por qué? Porque la luz roja y verde sería nuestro primer estado, ¿cierto?, en el cual va a estar el primer semáforo en rojo, el segundo semáforo en verde. Después el que estaba en verde tiene que pasar a amarillo, por lo tanto tenemos un segundo estado. Luego consideramos un estado intermedio en donde ambos semáforos van a estar en rojo, ¿ya? El estado número 3. Posteriormente a eso vamos a utilizar el que estaba primero en rojo, va a pasar a tener luz verde, ¿cierto?, verde-rojo. Y por último, nuevamente cambia el que estaba en verde, ¿cierto?, cambia a amarillo y se vuelve a repetir la luz roja-roja y vuelve a iniciarse nuevamente el ciclo. Por lo tanto, tenemos 5 estados, ¿ya? Podríamos considerar otro tipo de secuencia, no hay ningún problema, ¿ya? Cada vez que queremos usar este tipo de secuencias en Modicom de Schneider Electric o en EcoStructure Machine, en realidad, que es el software de programación, debemos considerar los estados como X, ¿ya? Partiendo del X1, ¿ya?, consideramos hasta el X200 y 250, me parece que es la última estado que podríamos considerar, ¿ya? Pero más que suficiente para la mayoría de los problemas secuenciales. En este caso, este problema se podría resolver solamente con 5 estados. Reitero: rojo-verde, rojo-amarillo, un estado intermedio, rojo-rojo, ¿cierto?, un tema de seguridad,
verde, rojo, amarillo, rojo, y se repite nuevamente, ¿cierto? Rojo, rojo, y nuevamente rojo, verde, y así. ¿Ya? Por lo tanto, el primer estado a considerar es el X1. ¿Ya? Está dibujado con un círculo, ¿cierto? En donde en la parte de arriba represento el estado, rojo, verde, ¿cierto? Y abajo las luces que debiesen encenderse. En este caso, la 00 y la 04, ¿cierto? La roja y la verde. ¿Ya? Un temporizador, ¿ya? Que es el temporizador que va a estar controlando la cantidad de tiempo que va a estar en este estado, y luego la memoria. Aquí observen que yo reseteo la memoria, la borro, la dejo en 0. ¿Ya? Y ahí, a medida que vamos avanzando, van a darse cuenta por qué hago ese procedimiento, que es conveniente considerar regularmente este tipo de recursos. Luego consideramos un cambio de estado, ¿cierto? Para poder salir de este estado tenemos que cambiar a un siguiente estado, y eso se hace por medio del dibujo de una flechita, ¿ya? Y colocamos el elemento que va a permitir que cambiemos del estado X1 al siguiente estado, que sería en este caso el estado X2, ¿cierto? Y se hace por medio del temporizador, o sea, el temporizador es el que va a crear el salto de X1 al siguiente estado, que sería el estado X2. ¿Ya? Y en el estado X2 sería la luz roja amarilla, permanece la luz roja, y ahora cambia el otro a la luz Q05, ¿cierto? La salida Q05 que controla la luz amarilla del otro semáforo, y habilitamos también el temporizador. Observen que aquí tengo en verde el círculo, eso para representar que es nuestro estado inicial. ¿Ya? O sea, cuando le demos run al PLC debiese partir en este estado. Nosotros podemos considerar en qué estado nosotros iniciamos. Luego, para poder cambiar del estado X2, necesitamos también un siguiente cambio de estado, una trayectoria, ¿cierto? Que va a cambiar del estado X2 al estado X3. ¿Ya? Y esto a través del temporizador 1. Estando en el estado X3, ¿cierto? Debiésemos mantener la luz roja del primer semáforo, pero ahora consideramos Q3, ¿cierto? Que sería la luz roja del siguiente semáforo. Estarían los dos semáforos en rojo durante un breve tiempo, ¿cierto? 2 segundos, que es el temporizador 2. Pero para salir de este estado, ¿cierto? Debemos también esperar que pasen esos 2 segundos. ¿Ya? Pero además, observen, para salir de este estado consideré yo el tiempo, pero además que esté la memoria en 0. Le coloqué con un slash representando, ¿cierto?, que la memoria es 0, ¿cierto? La negación de esa memoria, o sea, en 0, o sea, tiene que estar en 0 para poder salir de este estado. ¿Ya? Y eso hace que cambie al estado X4. ¿Ya? El estado X4, recordemos que es el estado de luz verde roja. ¿Ya? Entonces está encendida la luz verde del primer semáforo Q, representada por la salida Q1, y se mantiene la luz roja del otro semáforo, Q3. Encendiendo el temporizador 0, repetimos el mismo temporizador porque va a ser el mismo tiempo, 15 segundos, tanto la luz roja como la luz verde, ¿cierto? Y seteamos, observen, seteamos aquí, o sea, convertimos a 1 el M1, el M0, ¿ya? Hace un set en 1, ¿cierto?, del M0. ¿No? Luego tenemos que cambiar de estado del X4 una vez que se cumpla el tiempo, ¿cierto? T0, una vez que se cumpla el tiempo T0, debemos cambiar de estado al estado X5, ¿ya? En donde vamos a estar con la salida Q2, que sería la luz amarilla del primer semáforo, y Q3, en donde permanece la luz roja del segundo semáforo, y nuevamente con el temporizador 1, que es el tiempo en que va a estar encendida la luz amarilla. Y observen, aquí saltamos nuevamente la luz roja, ¿cierto? Ambos semáforos en rojo, ¿cierto? Un tema de seguridad, ¿ya? Por eso aquí, para que estando en este estado sepamos si tenemos que irnos por acá o tenemos que irnos por otro camino, utilizamos la memoria, ¿ya? Porque para salir podríamos quedarnos en este loop, ¿cierto? Para salir del X3 podríamos quedarnos en este loop si es que M0 estuviese en 0 siempre, o si solamente dependiese del temporizador 2, porque el temporizador 2 es el tiempo en que va a estar en rojo, ¿ya? Por lo tanto, para volver al inicio,
que es lo que nosotros queremos, que vuelva esto al inicio, consideramos la memoria. Entonces, para que se vaya por acá, ¿cierto? La secuencia, consideramos esta memoria, pero negada, en 0. Y para que se vaya por acá, por este otro camino, hacia el inicio, consideramos la memoria M0, pero en 1, no negada, ¿ya? Entonces, esta sería la secuencia. Partimos en X1, saltamos por el temporizador 0 a X2, luego de X2 a X3, gracias al temporizador 1, y aquí, para tomar la decisión, si nos vamos por este camino hacia el X4 o si nos vamos al X0 nuevamente, es que utilizamos la memoria M0, ¿ya? Si aquí, como le hicimos un reset, sabemos que vamos en este sentido, por lo tanto podemos volver y cambiarnos al X4, ¿ya? Pero aquí, como hacemos un set, ya sabemos que vamos por el otro sentido, vamos de vuelta, por lo tanto cuando llegamos al X3 ya sabemos que la orientación tiene que ser hacia el X1. Ahí podemos hacer la secuencia, ¿cierto?, del semáforo, ¿ya? Ahora el proceso más importante es convertir esto, ¿cierto?, en un diagrama GraphSet. Para eso vamos a utilizar, ¿cierto?, el software EcoStructure Machine de Schneider Electric para su PLC Modicon, ¿ya? El primer paso en la programación es primero dejar inactiva una protección con password, protección de lectura, ¿cierto?, del programa. En este caso solamente vamos a hacer unas simulaciones, por lo tanto dejamos inactiva la protección. Configuramos el tipo de PLC, ¿ya?, dependiendo del que estén usando ustedes. Tienen que seleccionar aquí cuál es el PLC. Yo voy a dejar por defecto el que viene aquí en el software, ¿ya? Podríamos configurar también, ¿cierto?, las entradas, las salidas, ¿cierto?, y también los buses de campo, ¿ya?, del software. Y luego iniciar la programación, ¿ya? Aquí podemos realizar dos tipos de programaciones, ya sea por ladder, ¿ya?, o por GraphSet. Para eso, con el botón derecho del mouse, nosotros podemos agregar líneas de programación. Podemos agregar líneas de programación GraphSet o líneas de programación en ladder, ¿ya? En este caso, cuando queremos agregar GraphSet, insertamos un GraphSet POW, ¿ya?, que es el que yo acabo de insertar acá, ¿ya?, que es con la solución del problema. Y aquí hay una cuadrícula, vamos a alejarnos un poquito. Hay una cuadrícula donde nosotros podemos realizar el dibujo. Y lo que yo dibujé acá es exactamente lo que teníamos en la solución secuencial, salvo por la diferencia de que está dibujada de una orientación distinta, pero la solución es la misma. Vamos a verlo, ¿ya? Para poder agregar estos elementos en cualquier parte de la cuadrícula, ustedes hacen doble clic y va a aparecer un elemento que es el estado, ¿ya? Recuerden que el método secuencial depende de los estados, que serían los círculos, y las transiciones, que es cómo cambio de un estado a otro, cómo me muevo entre los estados, ¿ya? Recuerden que aquí estamos usando la metodología secuencial por máquinas de estados finitas de Moore, ¿ya? Por lo tanto, depende de los estados. En cada estado va a tener una condición las salidas, y para cambiar de estado dependemos de las transiciones, ¿ya?, que son los estímulos que está recibiendo, en este caso, el PLC, que podrían ser, insisto, estímulos que vienen desde el exterior, podrían ser elementos de entrada, o en este caso que son internos, vienen de los temporizadores, ¿ya? Bien, y observen, aquí tenemos el estado número 1, voy a acercar ahora, tenemos el estado número 1, simplemente haciendo doble clic aparece el estado número 1, luego el estado número 2, ¿ya? Voy a ejemplificarlo aquí, aparece ahí, dibujé otro porque como tenemos 5 aparece el 6, voy a agregar otro, el 7, simplemente haciendo doble clic aparecen los estados, y para unirlos simplemente 1, ¿cierto?, ahí en verde 1, y aparece la transición, ¿ya? Simplemente uniéndolo van apareciendo transiciones y yo los puedo ir uniendo como yo necesite, de acuerdo a la necesidad de mi problema. ¿Ya? En este caso revisemos el que yo acabo de configurar, que tenemos el estado 1, ¿cierto?, que hay una transición desde el estado 1 al estado 2, luego tenemos el estado 2 y una transición del 2 al 3, luego estamos en el estado 3
y hay una transición del 3 al 4, pero también una del 3 al 1, que lo podemos ver nosotros representados aquí, ¿cierto? Tenemos del estado 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 también al 1, pero del 3 también al 4, ¿cierto? Como aparece aquí. Del 3 una transición al 4 y también una transición que va por aquí al 1, ¿ya? Después en el 4 una transición al 5 y del 5 nuevamente una transición, observen que vuelve al 3, ¿no? Y esto simplemente ustedes lo hacen, ¿cierto? Moviendo, por ejemplo, a veces una transición de aquí del 5 al 4 también, y observen que ahí aparecen las dos transiciones, una que va al 3 y una que va al 4, ¿ya? Voy a volver a como estaba originalmente, ahí está, ¿ya? Y listo, cuando tenemos ya dibujadas todas las transiciones y todos los estados, ¿ya? Primero dibujamos los estados y luego voy agregando las transiciones entre los estados según la solución que nosotros nos dimos, ¿ya? Y empiezo a configurar las transiciones, ¿ya? Haciendo doble clic en TR1, que es la transición 1, puedo yo colocar el elemento aquí que va a realizar la transición. En este caso es el timer 0 que realiza la transición, ¿ya? Entre el X2, el timer 1 y así, ¿ya? Ustedes revisan aquí cómo va desarrollándose la transición entre estados y eso ustedes lo replican acá en las transiciones, ¿ya? Y lo podemos ir viendo aquí al lado. Aquí aparecen también desplegadas todas las transiciones. La transición 1 es el timer 0, la transición 2 es el timer 1. ¿De dónde obtenemos esos timers? De acá. Voy a colocar un ejemplo. Voy a colocar aquí, por ejemplo, dependiésemos de el timer 1 y el timer, ¿cierto? Aquí aparecen, coloco T y aparecen todos los timers, ¿ya? Con una Q al final porque representa que es la salida del timer, ¿ya? Voy a eliminarla. El timer 3, ¿cierto? Aquí observen que la transición depende del timer, la transición 3 depende del timer 2 y depende también de la memoria, pero la coloqué negada, por eso aquí aparecía representada con la negación, ¿ya? La transición 4 depende del timer 0, la transición 5 depende del timer 1 y la transición 6 depende del timer 2 y de la memoria. Recordemos que es esa transición. Tenemos la transición 1, timer 0, transición 2, timer 1, transición 3, timer 2 y M0 negado, transición 4, timer 0, transición 5, timer 1, transición 6, timer 2 y memoria 0, pero en este caso no negada, ¿ya? Y ahí está la última transición no negada, ¿ya? Listo, teniendo todos esos elementos ya tenemos listas las transiciones, por lo tanto debemos nosotros empezar a encender y apagar, ¿cierto? Los elementos de salida, ¿ya? La salida, las Q, encender los timers y grabar las memorias, ¿ya? Y eso lo hacemos en el diagrama de programación, ¿ya? En este caso vamos agregando, ¿cierto? Por medio de esa herramienta vamos agregando nuevas líneas de programación dependiendo de qué es lo que queremos encender. Entonces nuestra primera pregunta es ¿qué es lo que queremos encender y cuándo? ¿Ya? Aquí nosotros lo que queremos encender es el Q0, ¿ya? Que es la luz roja, pero es el Q0. Y preguntamos cuántas veces, aquí en el X1, en el X2 y el X3. Y ustedes observan que ahí está encendido, ¿cierto? El Q0 en esos tres estados. Por lo tanto, yo lo replico acá. El estado X1, el estado X2 y el estado X3 encienden la luz roja, ¿ya? Y yo le coloqué ahí un nombre para poder facilitar, ¿cierto? Ustedes pueden colocar los nombres aquí. En cada uno de los estados le pueden colocar un nombre. Entonces cada vez que estén en cualquiera de estos tres estados, esa luz se va a encender. Luego, está listo, no está en ninguna otra parte. Vemos la luz 1, que sería la salida Q01, o la luz verde en este caso, que está solamente ahí, en el estado de X4. Por lo tanto, si observamos, aquí está solamente, depende del estado de X4, ¿ya? La luz verde. Y también le coloqué nombre, ¿cierto? Ahí, ustedes le pueden cambiar nombre, ¿ya? Y después usan el mismo, en vez de colocar Q01, escriben verde y se va a cargar la salida que corresponde a la luz verde, ¿ya? Luego el Q2, que sería la amarilla, depende de X5, ¿cierto? Solo de X5, y lo podemos ver acá, ¿cierto? Q2 está ahí, solo depende de X5,
ya no está en ningún otro estado, solo en X5, ¿ya? No así la roja 2. La roja 2 está igual que la roja 1 en tres estados, el 3, el 4 y el 5. Luego la verde, ¿cierto?, está en el estado X1, ¿ya? La amarilla en el estado X2 y listo, ahí estarían todas las salidas, ¿cierto?, que eran las que teníamos, la 0, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 sería la última, ¿cierto? Ahí están todas, ¿ya? Nos faltarían entonces están todas las salidas, nos faltarían los temporizadores y la memoria. Veamos los temporizadores. Vemos que el temporizador 0 está aquí en X1 y después está acá en X4. Por lo tanto, lo coloco aquí, X1, X4 y el temporizador. Recuerden que los temporizadores están aquí, timer, están todos los temporizadores y se configuran haciendo doble clic, colocan el número de temporizador el que quieren utilizar, 0, 1, 2, 3, y configuran el tiempo aquí, ¿cierto? En este caso está preseleccionado a 15 y la base de tiempo en 1 segundo, ¿ya? Luego el temporizador de 5 segundos, utilicé el TM1, el timer 1, el base de tiempo de 1 segundo y preseteado a 5 segundos y tiene que estar en el estado 2 y en el estado 3. Esto lo vemos acá. En el estado 2, X2 y en el estado, dijimos, en el estado X2 y en el estado X5, perdón. Estado X2, aquí está, el timer 1 y en el estado X5. Está, ¿ya? Luego, el último temporizador, que es el de 2 segundos, también ahí está, usé el TM2, ¿ya? Base de tiempo 1 segundo, preseteado a 2 segundos, ¿cierto? Que está solamente en el estado 3. Entonces, aquí solamente en el estado 3 está el TM2. Y por último nos queda solamente la memoria, ¿ya? Utilizada, ¿cierto?, para saber el ciclo que lleva el semáforo, ¿cierto? Si está cambiando en este sentido o si está cambiando en el otro sentido, ¿ya? Solamente para eso, ¿ya? Que en este caso hice un reset y un set. Un reset en X1 y un set en X4, ¿ya? Ahí está, en X1, en el estado 1 hago un reset y en el estado 4 hago un set, ¿ya? Y recuerden que ahí está el set y el reset, ¿ya? Y aquí nosotros, ¿cierto?, reitero, para colocar los estados solamente escribimos X y ahí me va a dar la disponibilidad de todos los estados permitidos en este software hasta el 200. Había dicho parece 250, no, hasta el 200, ¿ya? Lo vamos a eliminar, ¿ya? Y estarían todos los estados. Por lo tanto, ya tenemos configurado completamente todos los elementos, ¿ya? Por lo tanto, perfectamente podemos ir y hacer la simulación. Activo el simulador. Voy a venir para acá a programación. Voy a colocarme en GraphSet para ver aquí. Voy a alejar un poquito, ¿ya?, para que vayamos viendo. Ahí, como lo que le coloqué nombre también, observen que le coloqué nombre a cada uno de los run, a cada uno de las líneas de programación. Aquí aparece el nombre de esa línea de programación, pero ahora quiero ver la secuencia aquí en GraphSet, ¿ya? Voy a darle run, ¿cierto? Ahí dice que está en pausa, por eso está pestañeando. Voy a darle run, ¿ya?, para que se inicie. Me pregunta si estoy seguro de que quiero hacer run al PLC. Sí, ok. Y observen que partió en el estado 1. Y aquí debería estar temporizando el tiempo 1. Vamos a ver acá, si alcanzamos ahí. Ahí está, va en 9 segundos, 10 segundos. Vamos a hablar de GraphSet. De aquí en los 15 debería cambiar de estado al estado 2. Ahí observen, cambió el estado 2 y si observan aquí también están cambiando las luces, ¿ya? Luego está 5 segundos, cambia el estado 3 y del estado 3 al 4, ahí cambió, también han ido cambiando las luces, podemos revisar eso. Del 4 debería estar 15 segundos, ¿ya?, y cambiar al estado 5, ¿ya? También podríamos venir a ver aquí el tiempo, pero ya debe ir más o menos en unos 10 segundos. Ahí cambió el estado 5 y vuelve al estado 3, observen, va a volver al estado 3 porque ese es el camino que nosotros le dimos. Aquí, como ya cambió el M0 porque hicimos un set, cambia nuevamente después de 2 segundos al estado inicial, al estado 1. Y ahí continúa la secuencia, ¿cierto?, de temporización, ¿ya?
deberíamos observar aquí el tiempo que sigue aumentando, probablemente ya esté en 12 segundos y debería cambiar nuevamente al estado 2 y continuar con la secuencia, ¿ya? Si nosotros queremos visualizar, ¿cierto?, esta secuencia con mayor claridad para ver el estado de las luces, podemos utilizar una herramienta llamada tabla de animación. Botón derecho, agregamos una nueva tabla de animación, ¿ya? Y ustedes van agregando en esta tabla de animación, aquí van agregando todos los elementos que ustedes quieren ver y colocan agregar, ¿ya? Agregar. Y aquí ustedes pueden ver el estado. En este caso está la roja en 1 encendida y la verde encendida, ¿ya? Pero además de eso, si nosotros le hacemos un ticket, un clic aquí en el ticket, ¿cierto?, podemos nosotros graficar el estado de estas salidas, ¿ya? Y voy aquí a Trace o a Gráfica para observar, ¿cierto? Aquí yo estoy viendo, voy a mover esto de acá. Le voy a dar un inicio, Start, a la gráfica y vamos a ver cómo se empieza a graficar el estado de las salidas. ¿Cuáles? La Q0, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, que son precisamente las salidas de este semáforo, las luces, ¿ya? Podemos observar ahí claramente, ¿cierto?, que la roja está en 0, aquí la verde, ¿cierto?, estaría en 1, y nuevamente cambió la amarilla en unos segundos. Observen ahí cómo van cambiando de estado las y después esta gráfica nosotros podríamos compararla, ¿cierto?, después de un tiempo compararla para ver si realmente se están encendiendo y apagando cuando nosotros queremos estas luces de semáforo, ¿ya? Vamos a detener la simulación, ponerle aquí un stop. Podríamos exportarlo también, ¿ya?, a una planilla en realidad Excel, ¿ya?, y después poder graficarlo en el mismo Excel, ¿ya? Voy a poner stop, ¿ya?, y voy a cerrarlo. Voy a preguntar aquí, ¿cierto?, si yo quiero guardarlo. Voy a decir que no, ¿ya? Ustedes podrían guardar la simulación, ¿ya? Y estamos listos, ya revisamos. Esa es la herramienta, ¿cierto?, GraphSet de simulación. Entonces lo primero que hacemos, voy a salir de la simulación, voy a tener el simulador. Lo primero que hacemos es dibujar la secuencia haciendo doble clic en cualquier parte, ¿cierto?, y uniendo los estados por medio de flechitas, que son las transiciones, y luego configurando las transiciones haciendo doble clic, y ahí ustedes configuran, ¿cierto?, qué elemento va a ser el que, por ejemplo, podría ser entrada y 0.0, por ejemplo, que sería un botón, y ese botón va a realizar la transición. ¿Cuál transición? ¿Cierto? En este caso, vamos aquí a GraphSet, la transición entre el estado 6 y el estado 7. Ahora me arroja un error porque no existen esos estados, ¿cierto? No tienen nada, ¿ya? Vamos a eliminarlo para que deje de mostrarme. Una vez configuradas todas las transiciones, en una línea de programación nueva empiezo a configurar qué debería encenderse. Primero pienso, ¿cierto?, cuál es la salida que debe encenderse y luego en qué estados debe encenderse, ¿ya? Y voy una por una, que no se repitan las salidas, ¿ya? Aquí se dan cuenta que la Q0 se repite en el estado 1, 2 y 3. No la repito 3 veces aquí en el programa, solamente la coloco una vez. Lo que repito son las entradas, repito los contactos. La salida no es conveniente para nada repetirlas, ¿ya? Entonces por eso está la Q0 una vez, la Q1 una vez y la Q2 una vez, la 3 una vez, la Q4 una vez, la Q5 una sola vez. No se repiten, ¿ya? Al igual que los temporizadores. Ahí está el T0, el TM1 y el TM2, ¿ya? Lo que se repiten son las entradas. Observen, son las entradas, ¿cierto?, los estados los que se repiten, ¿ya? Y se van colocando de acuerdo a los lugares en donde debo encender estas salidas o temporizadores. Luego las memorias, que siempre es conveniente si es que es necesario decirle al software cuál es el camino que debe tomar, ¿ya? Son una buena herramienta de decisión. Bien, y ahí tenemos entonces un semáforo hecho con el método secuencial y la herramienta de programación GraphSet, ¿ya? Espero que el video les haya servido. Nos vemos en un siguiente video. Que estén muy bien. Chao.